Bien, para terminar la clase de insuficiencia cardíaca vamos a terminar con tratamiento. Ya vimos etiología y diagnóstico. Recordando que dentro de las múltiples clasificaciones que tiene la insuficiencia cardíaca, le damos mucha importancia al estadio y la clase funcional. Recuerden, estadio A, que es en riesgo de insuficiencia cardíaca, importancia de empezar el tratamiento ahí, donde todavía no hay insuficiencia cardíaca, pero sí estamos en riesgo, para prevenirla y así disminuir su prevalencia. Estadio B, que tienen daño miocárdico pero sin síntomas, y estadio 6D, síntomas leves o síntomas refractarios al tratamiento. Y la clase funcional, que no tiene síntomas o que tiene síntomas en clase 4 que son en reposo. Y sobre todo darle mucha importancia a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ya que todo el arsenal terapéutico que tenemos hoy día está evidenciado que mejora la sobrevida y los síntomas clínicos y la morbilidad en pacientes con fracción de eyección reducida. En pacientes con fracción de eyección normal o preservada, por así decirlo, ha mejorado muchísimo la calidad de vida, pero no así la sobrevida. Entonces, nos vamos a referir a tratamientos que ha mejorado la calidad de vida y la sobrevida en fracción de eyección reducida. El tratamiento, con un poco de historia, el tratamiento ha variado con el pasar de los años. En los años 50 existía lo que se llama una teoría mecánica de insuficiencia cardíaca, porque se sabía hasta eso. ¿De qué se trataba? Que el corazón perdía fuerza contráctil porque tenía, por ejemplo, un infarto, o porque tenía una insuficiencia cardíaca hipertensiva o valvular severa. Entonces, ¿qué se le hacía? Si perdía fuerza contráctil, le dábamos fuerza contráctil. Y la forma de darle fuerza contráctil que había en ese momento era solamente darle inotrópicos, como por ejemplo la digital, la digoxina. También existían ya diuréticos para disminuir los síntomas congestivos. ¿Qué pasaba con este tratamiento? Mejoraban clínicamente un poco, pero los pacientes fallecían y tenían la misma sobrevida como si no hubiera sido tratado. O sea, el tratamiento funcionaba clínicamente sintomático, pero no funcionaba prolongando la sobrevida. La década de los 70, fines de los 70, fines de los 60, principios de los 70, comienza la teoría hemodinámica con el advenimiento del catéter de Swan-Ganz, que es un catéter de enclavamiento, un catéter de circuito menor que penetra por las cavidades derechas, pasa aurícula derecha, ventrículo derecho y se enclava en las arterias pulmonares, por la cual ahí, además de ver que el paciente tenía un daño miocárdico, se pudieran empezar a medir volúmenes, resistencias, gasto cardíaco más eficientemente, y para esto se crearon además las unidades coronarias. ¿Y qué se vio con este catéter de Swan-Ganz? Que el corazón no tenía fuerza, pero además, que ya se veía sintomáticamente, tenía una vasoconstricción muy fuerte para aumentar el volumen minuto, aumentando la resistencia periférica, que era el aumento del sistema nervioso simpático. Entonces, al tratamiento inotrópico previamente que existía en la teoría mecánica, se le adhiere además el tratamiento vasodilatador. Los vasodilatadores que existían en ese entonces eran una combinación de hidralazina, que es un vasodilatador directo, con mono y dinitrato de isosorbide, que mejoraban también sintomáticamente junto con la digoxina y junto con los diuréticos, pero igual no tenían beneficio en la sobrevida. Y por último, con el advenimiento de la teoría neurohormonal, en donde se empezaron a medir el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina aldosterona, que todo esto estaba elevado en insuficiencia cardíaca, se vio que esta activación excesiva del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina producía fibrosis y remodelación cardíaca que prolongaba los síntomas de insuficiencia cardíaca y que empeoraba la enfermedad. Y ahí comenzaron la teoría de que si inhibimos el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina, mejoraríamos la insuficiencia cardíaca. Y fue ahí, con el advenimiento de los IECA, los betabloqueantes y los antialdosterónicos, por primera vez en la historia de insuficiencia cardíaca hubo disminución franca de la mortalidad y mejoría del pronóstico de estos pacientes, que es la teoría que manejamos hoy día. Entonces, para el tratamiento, ¿cuáles son los objetivos de todo tratamiento de enfermedad crónica? Reducir la mortalidad, si es que se puede, y evitar la progresión de la enfermedad.
Disminuir las necesidades de internación, que no es algo menor, ¿sí? La insuficiencia cardíaca trae muchos problemas, sobre todo en los pacientes de morbilidad, de calidad de vida. Disminuir, si se puede, los costos de tratamiento y mejorar los síntomas y la calidad de vida. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca es muy amplio. Nosotros nos vamos a referir solamente al farmacológico. Pero siempre a la base de la pirámide está el higiénico y dietético, en donde tiene el control de peso, dieta baja en sodio, ejercicio y rehabilitación cardiovascular para mejorar todo lo que es la vasodilatación periférica, vacunación, todo paciente con insuficiencia cardíaca debe estar vacunado, ahora lo vamos a ver, y control de los factores de riesgo, principalmente la insuficiencia cardíaca diastólica o con fracción de eyección preservada. El tratamiento farmacológico, que es lo que vamos a ver ahora, con todo ese arsenal, diuréticos, antagonistas receptores de angiotensina, betabloqueantes, sacubitril, valsartán o inhibidores de la neprilicina, y últimamente, que no vamos a hacer mención, pero también los inhibidores del contraportador de sodio glucosa 2 han demostrado gran beneficio en la insuficiencia cardíaca. Y por último, el tratamiento con dispositivos de la insuficiencia cardíaca, que solamente hacemos mención, del cual no vamos a hablar, que son la terapia de resincronización cardíaca, la terapia de cardiodefibriladores implantables y por último, muy avanzada, la terapia de dispositivos de asistencia ventricular, que terminan además en el trasplante cardíaco. En el tratamiento no farmacológico de la insuficiencia cardíaca, el cuidado del peso es muy importante. El paciente tiene que aprender a pesarse. Primero, controlar su peso en masa grasa. Disminuir de peso mejora el volumen minuto cardíaco, mejora la hipertensión arterial y eso mejora la sobrevida del paciente. Pero a su vez, el paciente tiene que aprender a pesarse y a manejar su peso para evitar síntomas congestivos antes de que esto aparezcan. Si el paciente aumenta más de 2 kilos en 3 días, hay que hacerle saber que se tiene que venir a la consulta porque hay que mejorar la terapia diurética porque está reteniendo líquido. La ingesta de sodio, hay que disminuir la ingesta de sal. El paciente con insuficiencia cardíaca, al igual que el paciente hipertenso, la retención de sodio de agua promedio del cloruro de sodio, principalmente el sodio, genera progresión de la insuficiencia cardíaca, con lo cual hay que tener una dieta hiponatrémica con no más de 2 gramos de sodio por día, que son 4 gramos de cloruro de sodio, o sea, media cucharadita, por ejemplo, de sal por día, o lo que son más o menos 3 blisters, 3 cápsulas de blister o ampollas de blister de aspirina de sodio por día, es suficiente de sal. Vacunación, los pacientes tienen que estar vacunados, y siempre la vacuna antineumocócica y antigripal, porque son comorbilidades muy frecuentes y que llegan generalmente a mortalidad de estos pacientes. Y actividad física y rehabilitación, sí, el paciente tiene que hacer ejercicio y sobre todo ejercicio controlado. Eso mejora el volumen minuto cardíaco y está indicado en todo paciente con insuficiencia cardíaca que haga ejercicio, tanto aeróbico como de resistencia. Dentro de la terapia farmacológica vamos a empezar con los diuréticos. Los diuréticos, principalmente los de ASA, ¿sí?, aunque también los diuréticos tiacídicos, solamente sirven como tratamiento sintomático y alivian la congestión. Se han hecho muchos ensayos clínicos y en la mayoría de ellos ha mejorado muchísimo la calidad de vida, pero no han mejorado la mortalidad. Pero son el tratamiento base de la congestión. Nosotros en el país tenemos la furosemida como diurético de ASA oral y la hidroclorotiazida y la indapamida como diuréticos tiacidos orales. Están indicados en todos los pacientes con síntomas congestivos. Recuerde, para eso está la balanza, la educación del paciente que les acabo de decir de control de su peso. Cuando el paciente está en su peso seco no es necesario que siga tomando dosis de diuréticos, solo cuando tiene síntomas congestivos. Se comienza en dosis baja, o sea, un comprimido por día, se incrementa. Hasta cuando no se sabe, pero hasta si el paciente toma más de 3 o 4 comprimidos de furosemida por día, ya es necesaria una internación para hacer una descongestión endovenosa. La buena dieta hidrosalina siempre debe ser base de tratamiento cuando pacientes sobre todo se vuelven refractarios al tratamiento. ¿Tiene efectos de esto? Por supuesto que sí, depresión de volumen, se secan, hipotensión arterial por lo mismo, deshidratación,
insuficiencia renal por lo mismo, e hiponatremia, hipopotasemia principalmente por los diuréticos de Asia, e hipomagnesemia que hay que tener en cuenta. Por eso hay que manejarlos con mucho cuidado. Los inhibidores de la enzima de conversión. Estos son el tratamiento clase 1A, o sea, lo que siempre tiene que tener y no le va a faltar nunca a un paciente con insuficiencia cardíaca. La inhibición del sistema renina-angiotensina por medio del IECA, del inhibidor de la enzima de conversión, ha disminuido la mortalidad, ha disminuido el desarrollo de nueva insuficiencia cardíaca y disminuye las hospitalizaciones en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de oxigenación reducida que tengan síntomas. ¿Sí? ¿Cuáles? Cualquiera. Todos han demostrado. Enalapril, lisinopril. ¿Sí? En este caso tenemos principalmente el enalapril. Cuanto dosis más altas, mejor es tolerable. ¿Sí? Y vamos a ver que siempre, la gran mayoría de veces debe estar asociado a un beta bloqueante. ¿Sí? Siempre se recomiendan que tengan un tratamiento con IECA, pacientes que tengan difusión sistólica ventricular, o sea, insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección, sea con infarto de miocardio o sea de cualquier otra causa, ¿sí? Que sea sintomática, o no. Y esto se ve, bueno, hay múltiples estudios donde se evidenció esto, y esto se ve en estos dos grandes estudios, que yo les puse como ejemplo, el consenso con el enalapril y el sol contra el enalapril, que redujeron la mortalidad muchísimo, un 44% entre los dos estudios, por lo cual ya de hace un tiempo importante, desde la década de los 90 en adelante, son estos estudios que fíjense que son dosis altas de enalapril, ¿sí? 20 miligramos 2 veces por día, que no siempre se logran, disminuye francamente la mortalidad en insuficiencia cardíaca. O sea, se ha visto que disminuir el sistema renina-angiotensina que está sobreactivado en insuficiencia cardíaca disminuye la mortalidad de estos pacientes. ¿Hay que tener cuidado? Sí. ¿A quiénes hay que darle? A todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿A quiénes hay que tener precauciones? Con el potasio, porque suben el potasio en hiperpotasiemia. En los pacientes que tienen disfunción renal, porque recuerden que la retención de sodio y agua dado por los IECA, dado por el sistema renina-angiotensina mantiene la función renal, o sea, hay que tener cuidado que no desencadene una disfunción renal muy sintomática. En los hipotensos muy graves, el paciente con insuficiencia cardíaca suele tener una presión baja, no bajarle mucho la presión. Están contraindicados en los que tienen antecedentes de alergia o de angioedema por IECA, en la estenosis de arteria renal bilateral confirmada porque disminuye mucho la perfusión renal bilateral, en el embarazo y la lactancia y en la alergia. Tiene interacciones, por supuesto que las tiene, con los suplementos potasio, con los antagonistas de los receptores de aldosterona o receptores de mineralocorticoides, con inhibidores de la renina que no se dan, que se llaman isquiren. Y esto es muy importante, que interacciona mucho con los AINE, con analgésicos no esteroideos. Y es una de las causas de disfunción renal, la combinación del mismo, y de la falta de eficacia del tratamiento en los que consumen AINE crónico. Bien, ¿dónde? Siempre en pacientes estables o en pacientes internados tras la estabilización.